Hola amigos, amigas, estamos en un nuevo episodio de Mato Bellando. Nos acompaña hoy el profe David Arellano, la compañera Anita Rodríguez y Camila Padilla. Y mi persona, Piero García, quienes habla. Hoy tocaremos un tema interesante, proyectando el futuro, reflexiones y experiencias docentes y estudiantes. Bueno, pues me gustaría primero citar a Albert Camus. Él decía una frase muy importante, muy interesante que la conozco. Me acuerdo que cuando era niño la leía, cuando tenía 16 años, y la recuerdo hasta ahora, porque siempre ha estado conmigo, hasta en momentos de penumbra, en momentos donde me he sentido muy preocupado, pero también en momentos de alegría. Dice la frase, el miedo es la mejor responsabilidad que el ser humano puede tener. Entonces, cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de la incertidumbre que vendrá en el futuro, el paradigma, la disyuntiva que vendrá junto con él, siempre va a haber el miedo, pero ese miedo nos hace fuertes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos sobre los sentimientos, por ejemplo, la alegría, la alegría, la algarabía, ¿no es cierto? Muchos filósofos, en mi caso, estudias aparte, se dice que la alegría, la algarabía, todos los sentimientos y las emociones positivas no sirven para nada, o sea, solo sirven como una especie de bálsamo para la vida. Pero lo que en verdad te forja es el miedo. Yo creo lo mismo en realidad. Bueno, mire, yo no he leído en realidad estos libros. Lo único que yo puedo mantener o dar un punto de vista es en función de lo que yo he vivido y lo que he visto también y lo que yo, obviamente. Cuando uno mejora como persona, como ser humano, es cuando está al borde del abismo, cuando siente miedo, cuando siente los peores sentimientos que tú te puedas imaginar, es cuando uno mejora. Y como dice el profe, cuando uno tiene alegría, todo está bien, es como la zona de confort, y de ahí no puede salir. Entonces, mira, una situación importante, cuando yo estaba dando clases aquí y me preguntaban, ¿por qué nosotros estamos todavía dentro? Somos un país en vías de desarrollo, obviamente. ¿Por qué no salimos de eso? Y les decía, nos hace falta una guerra. Potencias mundiales, por ejemplo, Japón, Rusia, Alemania, Estados Unidos, vivieron eso y lo viven constantemente. ¿Y quiénes son potencias? Ellos mismos. ¿Sí o no? Entonces de eso se va mejorando. Cuando nosotros, obviamente nosotros, mire, la última guerra, yo ni la recuerdo, que fue aquí en el Ecuador. Prácticamente ni siquiera la vivimos. Y eso, ajá, ¿y cuánto duró? ¿Y cuánto duró? Esa es la situación. Y nosotros vivimos rodeados de qué? De comida, ¿sí? Vivimos prácticamente en un paraíso para los demás países. Nosotros estamos en esa zona de confort y creo que eso es lo que nos ayuda a mejorar. Obviamente viéndolo desde un punto de vista muy catastrófico, pero puede decir que es la verdad. Cuando nosotros mejoramos, y ahorita hablo como yo he logrado mejorar a raíz de las caídas que uno ha tenido, de los presentimientos, de querer incluso dejar el trabajo, uno logra mejorar a partir de eso. Y también uno logra mejorar cuando ve las experiencias de los otros. A veces nosotros pensamos que nosotros no podemos mejorar cuando nosotros nos cuentan las cosas, pero también si es que nosotros nos ponemos a pensar en eso, logramos mejorar. Bueno, el tema de hoy concierne en cómo ustedes han visto su futuro, qué han pensado hacer o cómo creen también que se verá afectado por las condiciones socioculturales que vivimos ahorita en el país o dentro de su localidad, me refiero a su casa, el colegio, también en donde vivimos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo han pensado que van a hacer después? ¿Qué crees tú, Cam? O sea, la verdad, Lice, a mí sí me da miedo un poco de tener aún mi imaginación hacia mi futuro porque, a ver, en hechos reales, por ejemplo, yo decido seguir medicina. Sí. Es un trabajo muy demandante de parte de esa carrera, entonces como que uno o sea, así esté pensando en lo que se hace, mata pensando en lo que usted piensa seguir, en lo que quiere para su futuro, cómo va a ser su futuro, o sea, para mí esos pensamientos me llegan y, uy, es como que me mata la cabeza. Me sale un pensamiento por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Tú qué crees? O sea, yo siento que al menos ya estar o sea, más cerca de graduarse y todo eso va poniendo más presión. Entonces, también al ver es el país en el que vivimos y que a veces los puestos laborales no hay o que tal vez no llenan eso en la cabeza, a mí se me hace muy, no sé, igual, llena de miedo. Y a lo menos yo que siento que aún no tengo una vocación como tal o que me incline totalmente por una carrera. Sin embargo, yo sí tengo como dos opciones, el cual es biomedicina y también una pedagogía en idiomas extranjeros. Entonces,
también me pongo a analizar y que son muy diferentes, o sea, literal, diferentes. Y como usted dice algo que me puso a pensar, para mí, una sería seguir en mi zona de confort y la otra pues sería expandirme. Pero igual da miedo eso. Totalmente te llena de miedo porque es una ingeniería también, es una ingeniería de hecho, Claro. la biomedicina. Sí. Mezclan medicina con ingeniería, o sea, Es lo chévere, en realidad. o sea, sí, pero es como que me da miedo no poder, de estresarme, para estudiar esto me tenía que ir a Ibarra, entonces es como que mi familia, o sea, pero ahí está también algo, que si uno, como usted dice, cuando uno quiere crecer incluso hay que hacer sacrificios, tendría que esforzarme el doble y tanto para poder lograr esta carrera, pero no sé, aún me inunda totalmente el miedo y también el poco tiempo que me queda para poder elegir. Pero cachen que relacionamos eso una vez más con el miedo. Y se dan cuenta, es que lo malo de la sociedad ahorita, en especial de las personas que estamos creciendo, de su edad, las personas que están de su edad, es que piensan que porque tienen un miedo, una especie y piensan que el miedo es una especie de sombra, que les envuelve y solo se concentran en el miedo y le ven al miedo como un enemigo. Pero cuando ya creces te das cuenta que el miedo siempre ha estado contigo como un pan, como un amigo. Y que ese miedo, siendo tu amigo, te dice, mira, hagamos esto. Y te hace más responsable. Es el caso, por ejemplo, de mi experiencia. Siempre el miedo, desde que estaba ¿qué será? En tercero de básica. Siempre ese miedo decía, haz los deberes. No la alegría, ¿cachan? La alegría no te dice eso. La alegría no te dice esa parte. La algarabía no te dice eso. El miedo, esa sombra como que te rodea. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando no hacen deberes. No sé si se han dado cuenta cuando no hacen deberes. Dice, como que algo que te rodea, dice, haz deberes. Igualate esta parte. Y el miedo está ahí. Y si se dan cuenta, el miedo es el que te toma del hombro y te dice, haz los deberes. Igualate esto. Entonces, lo malo de las personas a su edad es que creen, incluso yo también creía que tener miedo es como que no quiero tener esto. Y como que pensamos que el miedo es un enemigo. Pero te ayuda bastante. En especial, porque de mi parte, como sigo lo que es la filosofía y les enseño a ustedes filosofía, incluso hay muchos textos antiguos, la epopeya de Gilgamesh, la Biblia también, el Corán, que te dicen lo siguiente, te recomiendan incluso, te dicen un mandamiento también, que vayan al desierto, porque en el desierto se van a forjar. No te piden que te vayas a un paraíso o a un oasis, sino ándate al desierto, porque ahí te vas a forjar, porque ahí vas a conocer lo que en verdad es el miedo, y eso te ayuda. Y ahí de esa manera le vemos al miedo como algo que nos va a fortalecer más, y que nos va a ayudar, nos va a hacer mejores personas, mejores profesionales, e incluso nos lleva a tomar buenas decisiones, aunque ustedes no lo creen. Es lo bonito, lo chévere. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen la carrera la que tú me dijiste, si viste que cuando tú dijiste tu carrera, dijiste también miedo. Tú también dijiste tu carrera. Yo tengo mi carrera, pero tengo este miedo. Eso es lo importante, que tengan ese miedo. Y ojalá que lo sigan teniendo hasta que seamos viejitos, todos nosotros. Yo creo que mi mayor miedo en este aspecto es, por ejemplo, yo estoy enfocada en seguir derecho, pero tengo miedo si me va a ir mal o si me va a ir bien. Y este es Ajá, el exacto. pensamiento que tengo. Si yo estoy enfocada en derecho y en mi futuro no encuentre trabajo, no me vaya bien, es como que eso también, uy, es una carga tan pesada que tienes también con tu familia, que es como que te comienzan a decir, ¿y qué piensas seguir? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y es como que, no sé, es como que... Cacha que ahí también el miedo como que se divide. Por ejemplo, tienes miedo de dejarle a tu familia, porque sabes que te vas a ir a otro lado, le vas a dejar a tu familia, te vas a cortar alguna etapa de ellos, de toda tu familia. Vas a saltarte una etapa de tu mamá, de crecimiento de ella. Vas a saltarte la etapa de tus familiares, de tus parientes, tal vez si tienes hermanos. Entonces ahí está, el miedo como que se clasifica y sus características son diferentes. Miedo a la familia, miedo a lo desconocido en cuanto al donde tú te vayas a vivir. Porque vas a pensar, es un lugar peligroso, ¿cómo será ese lugar? ¿Cómo es, si, por ejemplo, en el caso de Ibarra, cómo será Ibarra? No conozco, con qué gente me llevaré. Entonces el miedo ahí se clasifica. Entonces, eso Voy a estar sola. Sí, voy a yo estar también. sola. Estar sola. Por ejemplo, yo también estaba pensando en irme a Riobamba. Imagínese yo ya estar bien conectada con mi mamá, con mis parientes en la casa y que ya me vaya a estudiar y estar sola sin que nadie me ayude, me apoye, guardarme cosas, no poder contar así en persona. Ese también es otro miedo Total. profundo. Comparto ese miedo literal. Sí, Tú también tienes eso de estar solo. Sí, o sea, como
o sea, en mi caso también creo que es igual al de Cami, que yo ya estoy acostumbrada a mi familia. Yo Ujú. vivo con mi abuelita, con mi mamá y mi papá, con los tres. Pero siempre paso con mi abuelita. Mis papás llegan en la tarde y es como tiempo para mí, dispongo de decirles lo que sea, ellos me ayudan, no así, pero siempre, siempre, siempre. Entonces, en el caso de irme a vivir a Riobamba, o sea, no, yo a Ibarra. De irme a Ibarra es como que todo por llamada, así, no sé, no va a ser lo mismo. Yo Claro. siento que estar sola no, ni comería por poco, literal. Imagínate irte a otro país. Ajá, y eso sería peor, porque siquiera fin de semana se puede venir y todo, pero no sé. Sí, cuando yo también me fui a vivir a Quito también me sentía así. Era una especie de incertidumbre, pero como un tipo sorpresa, porque todo lo de Quito era muy diferente a lo que nosotros vivimos aquí en nuestra tierra. El Quinche, Guayama, Cusubamba, es muy diferente a cuando tú estás en la ciudad, en las grandes ciudades, Riobamba, Ibarra, Quito. Entonces ahí se genera el miedo de saber a quién vas a conocer, Ujú. porque no es lo mismo la gente de aquí que la gente de Quito. La gente de Quito encuentras personas que son de nuestra edad, pero digámosle de alguna manera ya vivieron cosas que nosotros no debemos vivir. Y que en base a esas cosas esas personas actúan. Sí. Entonces ahí encontramos otro miedo, no saber con quién llevar. Sí, eso es lo que yo sentí. Sí, es que también hay amistades buenas y malas. Claro. Sí. Entonces no se sabe con quién nos llevamos, cómo le conocemos a las personas. Y por ejemplo en Quito ya vamos a encontrar personas que se visten diferente, que actúan diferente y Sí. que van a comportarse en delante de todos y en público de manera diferente. Ahí está otro miedo que les pongo ahí. Ya se pusieron a pensar, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Yo también le puedo decir un poco de mi hermana. Se fue a estudiar a Argentina y no conocía absolutamente nada, ya personas, comida, vivencia, moneda, no sabía nada de ella. Pero se fue a una experiencia y a estudiar, ¿no? Y la verdad, cuando ya está acá, nos cuenta toda la realidad, lo que no nos dijo por llamada, lo que no nos dijo en chat. Yo creo que ella se guardó demasiado todos esos problemas que tuvo, el estar sola, que le trataban mal, el racismo, todo eso. Y eso es como que también te hace pensar como hermana, decir, ¿y si me pasa eso? ¿Y si estoy con eso? No sé, una decisión mala, más que todo. Mala parece. No, no, o sea, pero yo me pongo a pensar, si yo tomo una decisión mala. Es que sí, la vida, ¿no? Tú tomas una decisión, no vale retroceder. Creo que, verán, ahorita nos estamos enfocando solo a un lado de la moneda. Y eso es, bueno, en mi casa, yo soy el hermano mayor y yo tuve la decisión de salir de casa. Y cuando uno decide eso, es cuando vienen estos miedos de decir, "Chuta, ¿y ahora qué pasará? ¿Será que voy a triunfar? ¿Será que voy a fracasar?" Y lo que más miedo me daba no era tanto salir, sino salir y que no logre lo que yo quiero y volver. Ese es el peor miedo. Sí, Ah. Sí, Ya, entonces miren, nos estamos enfocando esta vez, debemos evaluar a qué le tenemos miedo en realidad. Ahora, una de las situaciones también que se maneja en la Biblia es la palabra más que se maneja más dentro. No tengas miedo. ¿Por qué será que dice eso? No tengas miedo. Mm. Tal vez porque... Algo interesante, ¿no? Pero no con el tema de no tener miedo, o sea, que tú te botes y no sientes miedo, sino con el tema de que hay que ser temeroso y que tú sintiendo eso, vas y lo afrontas para que tú tengas éxito. Es que la única forma de salir de eso, de que tú pierdas ese miedo, es afrontando. Aunque yo te puedo decir todo, aquí en teoría te puedo decir todo, pero si tú no dices, bueno, vamos, tú nunca vas a saber. Nunca vas a saber si tú vas a triunfar o no vas a triunfar. Y te estancas. Ajá. A lo que en realidad le tenemos miedo es a triunfar. Y nos duele tanto eso que preferimos no hacerlo. Y es por eso que se diferencian las personas que son emprendedoras y de las que no emprenden. Porque les da miedo eso. Entonces, mira, ahí está una situación. Y muchas veces nosotros, hay un término que me gusta mucho, es el autosabotaje. Cuando uno se autosabotea, porque luego dicen, no es que mi familia, no es que tal vez esto, no es que es esto, no es que es esto, simplemente tú te estás engañando para afrontar lo que en realidad te hace sentir el miedo. Tú puede ser que sea tu realidad, pero tú te estás autosaboteando, estás diciendo lo que tú no puedes hacer, incluso pudiendo. Eso es algo interesante que nosotros lo manejamos. Obviamente ustedes van a afrontar eso, una situación bien compleja, en este caso, mire, yo me gradué de la universidad cuando tenía, no sé, unos 20 años, 21 años quizás, cuando me gradué de la universidad. ¿A los 20 años? Algo así. Ajá. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo así? No sé, no me acuerdo.
No me acuerdo la edad, la verdad, pero en realidad tenía una edad. Seguro, Luis. Seguro. 22, debe tener. Ay, sí, 22 o 23 años, ya. Ay, sí. Ya, algo así. Ya. Ya Eh, sé. Justo fue cuando estábamos empezando pandemia. Justo fue cuando estábamos empezando pandemia. Entonces, una situación bien compleja en realidad, que tú comienzas a pensar, lo único bueno que me trajo a mí pandemia es que me dio oportunidad a detenerme a poder pensar en lo que estaba pasando en el mundo, en lo que estaba pasando en mi lugar, en este caso en el país, en mi casa y en mi propia vida. Y yo sabía, si es que me quedaba cruzado de brazos, la única, no había ninguna otra forma, nuestra familia se iba a ir en desplome. Porque yo no vengo de una familia adinerada, ¿sí? Incluso se bebe al diario en esa situación. Entonces empecé a trabajar y yo estudié la primera maestría. Y eso fue online. Y no, yo no gasté dinero porque la maestría consistía en que si yo buscaba un cliente, yo le vendía en este caso, la idea del negocio, podía seguir con eso. Y yo hice eso, busqué el cliente, lo encontré, le creé la página web y aprendí. Entonces fue así, mire. Y luego después de eso, nosotros hicimos una empresa de huevos ecológicos y empezamos a vender huevos ecológicos. Y comenzamos nuevamente. Entonces, mire, ahí está la otra situación, el miedo que nosotros tenemos. Si es que lo enfocamos en lo que en realidad importa, ese miedo que nos ayuda a mejorar, ahí estamos bien. Pero si es que lo enfocamos ese miedo a no hacer las cosas que nos da el miedo como tal, nos quedamos, nos quedamos. Entonces, mire, hay una situación, por ejemplo, ahorita tú dijiste que quieres medicina, ¿no es cierto? Derecho, y tú biomedicina. O sea, que querías, según por lo que estaba escuchando. No, o sea, aún no elijo. ¿Todavía no eliges? Ya, es por estas situaciones, ¿no es cierto? Del tema de qué pasará, qué será. Sí. Es normal. Es en cualquier materia que tú vayas a seguir, te va a pasar esos pensamientos de qué va a pasar. Lo único que va a cambiar es la materia y la dificultad. Nada más. No más. Pero, pero es que es la situación. Tú consigues cosas grandes en función a tu esfuerzo. Sí. O pues es que es como ganarte la lotería. No, No, no es cierto. No, no es cierto. Y hay personas que esperan, que luchan y tienen la consideración ganarse la lotería. Y van y compran todos los fines de semana el pozo. ¿Sí o no? Sí. Se han de reconocido esas personas. Que Claro. viven y hacen cuestiones de cábalas, de cuestiones de así. Y enfocadas en eso en vez de salir, en vez de este tiempo que yo estoy enfocando en esto, enfocar en realidad en crecer. Y hay muchas cosas que se tienen que hablar sobre esto con respecto a la parte del futuro. Lo único que yo les podría decir con respecto a esto, además de lo que vamos a hablar, es que evalúen bien el miedo al que sienten. Tal vez será el miedo a la familia, será el miedo a fracasar, o será quizás el miedo a triunfar. No, no son todas. No son todas, porque tu familia te va a estar apoyando. Sí. ¿Sí o no? O sea, si tú fracases o si triunfes, tu familia te va a apoyar. Y es que eso es así, es que eso es realidad. ¿Sí? Entonces, eso siempre deben tener ustedes en cuenta. ¿Miedo a qué entonces? ¿Sí o no? Si mi familia siempre me va a apoyar, ¿qué miedo? ¿Por qué? O sea, tal vez miedo, o sea, en el caso de la medicina, para mí sería el hecho de miedo a que yo no pueda con la carrera, me estrese, dejar ahí. Y que con mi familia el hecho de fracasar, el hecho de que ellos pierdan tal vez ese orgullo que sienten por mí o que yo los decepcione, eso, que los decepcione, ese sería mi miedo. Porque la carrera ha sido difícil, pero hay que hacer sacrificios, sí, pero no sé, eso es el ¿Crees que no podrías dar lo mejor de ti? o sea, sí, pero no, o sea, es que no, es muy contradictorio porque a veces, últimamente, por ejemplo, se me ha llenado mucho en TikTok sobre la carrera, porque sí estaba buscando investigar y Sí. creo que esta edad también es buena para pensar eso, porque tengo tiempo para literal Claro, pensar claro. y buscar opciones en qué me guste y en todo eso. Pero, o sea, no sé, es como que ese miedo que le digo, de no poder con la carrera y después decepcionar a mi familia, eso. ¿Y después qué hago? O sea, literal, eso sería. ¿Cuántas veces creen ustedes que yo fracasé antes de poder salir de casa? No fue a la primera vez. Tomo esto como contexto para manejar eso. Yo tomé la decisión de salir primero cuando estábamos en pandemia. Bueno,
cuando yo estaba sacando esto del máster y estudiando y así, porque yo estudiaba lo más que podía y me ofuscaba bastante, porque incluso tuvimos una pérdida de alguien amado dentro de nuestra familia y fueron más duro, dos personas. Mi abuelita no fue por el COVID, mi abuelita se fue por el cáncer y después otra persona que sí igual era amado también se fue por el COVID, eso se fue. Entonces fue una etapa muy fuerte que afrontábamos, y lo que decía el profe, cuando pasan situaciones complicadas y te ayudan a crecer. En las oportunidades te las presento por algo. Y si tú tomas tu decisión, ahí está la situación. Pero si es que tú no tomaste la decisión, las oportunidades ya no se te van a volver a abrir. Y tú solo tienes una vez para subirte al tren. Este es tu momento también. Entonces vas a tomar la decisión de saltar o de quedarte. Cuando estés dentro del tren, ahí ya vas a ver cómo tú lo soluciones. Pero la primera decisión es saltar. Si es que tú no tomas esa decisión, ahí se viene complicado. Y yo todavía estoy tomando la decisión, a ver si es que estoy pensando, si es que he tomado la mejor decisión. Porque todavía yo no soy tan grande, yo no soy tan bien para poder dar una cátedra sobre esto y decir, no, eso me funcionó a mí y también debe funcionarles a ustedes, porque también yo estoy en ese proceso. Un proceso desde el que salí de mi casa hasta el que estamos ahora. Em, algo les iba a decir con respecto. Y verán, primero lo que yo hice fue. Todos manejábamos esto del trading en especial. Las personas que estábamos en lo digital, el trading de ver eso. Y yo después ya sabía cómo hacer trading. Después de que fracasé, incluso me dejé estafar por una empresa. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, vendían la idea de negocio. Yo leí bastante a Robert Kiyosaki, que decía también la compañera, el negocio del siglo XXI, padre rico, padre pobre, y diferentes situaciones de ese tipo. Entonces ahí creo eso, el tema de creer en ti mismo. Cuando tú crees en ti mismo, los demás miedos, las demás cosas quedan a un lado. Y lo único que yo quería era lograr la libertad financiera. Es lo único que yo quería. Y yo sabía que tal vez yo no viva la vida que yo quiero de ser feliz, pero las personas que vienen abajo, tal vez sí lo consiguen, cuando yo me sacrifico. Y si es que uno maneja eso, los otros miedos que uno tiene quedan a un lado. O sea, la descendencia, lo que tú... Claro. No ve que yo siendo una persona que no tiene dinero, yo que consigo un trabajo, y mis hijos igual van a vivir en lo que yo viví, pues, ¿sí o no? Ujú. Es que es así, es que es lo normal. Pero si es que yo me esfuerzo, lo que mis anteriores generaciones no lo hicieron, ahí sí voy a salir de eso. Y voy a lograr que tal vez ellos puedan palpar algo siquiera al menos. También es algo importante el tema de enfocarse en lo más alto. Si es que tú te enfocas en lo más alto, tal vez consigues por acá. Pero si tú te enfocas en esto, vas a estar por acá. Eso también es ley. Mira, tal vez tú ves como lo más difícil, pero si tú apuntas a eso, estadísticamente, ahorita no hablo de si es que lo vas a hablar o no, estadísticamente vas a estar por acá. Pero si tú apuntas por acá, estadísticamente vas a estar por acá. Entonces, si ves la diferencia, solo por estadística, ahorita hablo de mate. De eso tienen que pensar. Sí. No sé si a usted le pasaría lo mismo. Chévere, pero en esa parte sí un poquito discrepo. Ya. Porque, por ejemplo, usted dice no tenga miedo. En cambio, yo con la filosofía, como he visto como Ustedes saben que los libros siempre son historias como que hacks de la Sí. vida. Fueron contadas, fueron hechas por personas que ya vivieron, algunas fallaron, otras personas tuvieron mucho éxito. Pero esos libros que nosotros leemos, que ustedes también deben leerlo, son como hacks. Te dice, haz esto. ¿Ves esa piedra? Salta. ¿Ves esa piedra de ahí? Sí. Tropézate un poquito. ¿Cachan? Entonces, en esas personas, en esos filósofos, por ejemplo, Nietzsche, Camus, por ejemplo, también Pablo, el apóstol Pablo, Pedro también, siempre me he dado cuenta que, y él le he tomado como una especie de ejemplo a abrazar a ese miedo y tomarlo como un buen amigo. Es más, cuando yo tengo miedo, me siento vivo incluso. No cuando tengo alegría ni nada de eso. Porque ese miedo te dice, estás haciendo algo, estás accionando algo, eres un ser accionar. No eres un ser que se quedó estático, porque ese es mi mayor miedo, quedarme estancado. En cualquier aspecto, en el aspecto amoroso, en el aspecto profesional, quedarse estancado es lo peor que te puede pasar como ser humano. Filosóficamente, Platón se quiere morir, se quiere suicidar, porque comenzó a sentirse estancado. Solo por eso.
¿Y cómo es a tener ese miedo? Y ese es mi mayor miedo, pero utilizo ese miedo a cualquier cosa. Por ejemplo, el miedo a entregar las planificaciones rápido. Ese miedo a que te ayude, dice, ve, ve, me da un zapazo y me dice, apúntate, coge, ponte con la computadora y empieza a hacer. Ya, buenísimo, empieza a hacer. Pero cuando ya tienes ese miedo y empiezas a hacer, eres un hombre, un ser humano accional, un ser humano de acción, ese miedo mismo te da el bálsamo y te hace sentir bien. Más que la alegría. Por eso yo le tengo la alegría como que de lejitos incluso. No es que yo me voy a la soledad o incluso quiero que la tristeza me invada y soy un emo con cabello largo así, los ojos maquillados y escucho Kudai. Nada, sino que la alegría no es tan buena como la pinta. Es más, si es que tú intentas vivir toda tu vida alegre, vas a fracasar. Sueños. Ujú. Es una utopía, excelente, muy bien. Y sobre todo porque tú comienzas a pensar que la vida es ser alegre y la vida no es ser alegre, la vida es hacer lo correcto. Recuerden que, por ejemplo, el apóstol Pablo, él, ¿dónde murió? Él murió encadenado y con sus piernas encadenadas, sus manos encadenadas, pero él levantando sus manos, todas sangrientas por lo que estaba la cadena infectada, esta parte, decía gracias a Dios por todo, porque él hizo lo correcto, a pesar de que le trataban así. Que para las demás personas él estuvo muy mal, pero para él estaba bien. Imagínense en Juan, del libro de Apocalipsis, ¿dónde muere? Yo pienso que él tuvo la peor muerte de todos los apóstoles, porque él murió desterrado en una isla del porte del Quinche, la isla, comiendo langostas y comiendo cangrejos, lo que encontraba ahí. ¿Y qué hace él? Haciendo lo correcto, él escribe Apocalipsis, uno de los mejores libros que pueden haber. Imposible de entender, muy fácil de entender para las personas que conocen a Dios y muy complicado de entender para las personas que también lo conocen, pero que no saben discernir. Entonces ahí está ese miedo, como una especie de apoyo, de amigo que te acompaña y, y la verdad, relacionarme con el miedo me ayuda bastante. Siempre. Perfecto. Sí, a mí también. Yo creo que, por ejemplo, ahorita en la medida de que a lo largo de mi vida siempre he intentado participar en muchas cosas, concursos y cosas así, Ujú. siempre, creo que sí, el miedo me ayuda. Por el hecho de que siempre digo, ay, ahora, imagínate si quedo al último, si hago esto, si no hago esto. Entonces, como que siempre me ayuda a sacar lo mejor de mí. Ujú. Y es como enfrentarlo. E incluso, con una vez que acepto el miedo, yo pase lo que pase, no es como que me afecta mucho, sino es como que digo, ok, pasó y está bien. O sea, no sé, creo que sí tiene mucha razón en eso de lo del miedo. A mí siempre me ayudó. Lo que, y bueno, muy interesante el tema, en realidad. No pensé que iba a causar tanto pensamiento en mí, en realidad, lo que estamos hablando. Una de las cosas que me pareció importante es lo que dijo el profe del tema de el miedo es nuestro amigo. Y también el peor sentimiento que siente un ser humano. Y lo sentí, y sin saber, el que está corriendo y no avanzar nada. Dar lo mejor de ti y sentir que no estás avanzando nada. Ese es el peor sentimiento incluso que a ti te hace arrodillar. Y eso es lo que yo sentí, lo que me hizo apegar a miedo eso. ¿Ya? El sentir que estoy dando lo mejor, pero que no resulta como yo lo estoy planeando. Eso es durísimo. Y tal vez ustedes no lo sienten. Tal vez no sienten eso todavía porque están aquí, como digo, el miedo a tomar la decisión. ¿Sí? Cuando ya tomas la decisión, es el miedo a eso. O sea, no el miedo, sino la sensación, esa sensación de que tú estás lo mejor, estás dando lo mejor y que no avanzas nada. O sea, ya tienes tu título, ya tienes tu título, ya tienes todos los conocimientos y que los estás aplicando y no resulta. Y como dijo el profe, o sea, sentimientos incluso que dicen es que esto no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, mi destino es estar aquí. Entonces, mejor es acabar con todo. Es un sentimiento muy fuerte, muy fortísimo. Jamás lo había sentido de esa manera. Es que es indescriptible. O sea, sientes que tú corres, pero no avanzas. No avanzas. Como una ruleta. Es que es impotencia, en realidad es impotencia así tal que tú, o sea, por más que haces fuerza, no consigues nada. No estás consiguiendo nada. Y ahí es donde viene. Esa respuesta la encontré en Dios. Y yo me estoy refiriendo a mí. Y es la única forma de poder continuar. La única forma. Algo también que estaba mencionando el profe con respecto a que sea nuestro amigo, que nos ayuda a mejorar. Creo que lo vivimos así constantemente después. Cuando ya en vez de decir chuta,
Te acostumbras. Ajá, te acostumbras a sentir eso y ese nivel de estrés, porque es un nivel de estrés cuando tú sientes ese miedo, el miedo a cualquier situación. Pero la diferencia entre ustedes que están jóvenes y nosotros que no estamos tan viejos tampoco. Y, por ejemplo, el profe Martín ya es diferente, pues. Él ya incluso es como, tal vez nosotros todavía nos domina a veces el miedo, pero de él sí es diferente. Debe ser, yo supongo, no sé cómo lo maneja, él, sería bueno también preguntarle. En, cuando nosotros sentimos eso y cuando estamos... Es que pienso que lo único que contrarresta el miedo y que está al nivel del miedo, ese nivel poderosísimo que tiene el miedo, es el conocimiento. Y por ejemplo, en su caso, qué chévere que ustedes sepan de estos temas porque en mis tiempos, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta de cómo era el miedo al empirismo, o sea, a la buena de Dios prácticamente, porque tuve que luchar bastante. Entonces yo no comprendía cómo eran esos aspectos filosóficos del miedo y cómo era su relación con la sabiduría y el conocimiento que tuve que aprender a la mal, fallando, fracasando. En cambio, ustedes lo están haciendo desde ahora, ¿cachan? Ya de 16 años, 17 años, y van descubriendo, miren, entonces el miedo ha sido así, entonces el miedo se lo trabaja de esta manera, entonces ya tienen una especie de armadura que les va a proteger. Y lo más importante siempre lo he dicho incluso en mis clases. Te caes más suave. Y te caes más suave Te también. caes Sí, más buena, buena. ¿Sí o no? Te caes más suave también, sí. Pero siempre va de la mano el miedo y el conocimiento. La sabiduría también. Sí. Si no, nada. Eso también es interesante. Una de las cosas que ustedes tienen la oportunidad de conocer, Dios habla de muchas formas. Y una de ellas es con las personas que nos ponen enfrente. Y uno aprende de eso. Cuando yo estaba en el colegio, así que del lado de ustedes, tenía yo otras situaciones dentro de mi vida. Y yo no lo veía de esta manera. Obviamente, era muy diferente como yo lo veía. Cuando estaba ahí, lo único que pensaba es continuar y yo soy bueno. Yo soy bueno en las materias exactas y yo soy bueno y eso va a ser así siempre. Después cuando llegué a la universidad cambió todo. Porque todos los que estábamos ahí eran buenos. Y ahí quedé en la situación. ¿Y de qué sirve eso? Ya no sirve de nada. Entonces ahí uno que empieza a pensar y lo ve de manera distinta. Y lo ve de manera distinta. Ya no hay esa competición. Y después cuando ya te gradúas, ahí empiezas a competir realmente. Pero ya no compites con los demás, compites contigo mismo. Sí, yo también tenía un amigo que igual recién entró a la universidad. Y o sea, él escogió su carrera por lo que era bueno. Era bueno en química, en matemáticas, así. Entonces él me decía que cuando él entró a la U, era como que él sentía que se iba a poder y todo eso. Pero que después, y que era bueno en lo que hacía. Pero que después conociendo a los demás, ya no era bueno, sino que había mejores que él. Entonces era como que eso en un punto le frustraba un poco, pero, o sea, de ahí no sé. Siento que eso también me puede pasar a mí. ¿Qué te puede pasar? De eso, de que, por ejemplo, aquí en el colegio, a lo menos yo toda la vida estoy aquí, ¿no? Entonces siento que yo estoy acostumbrada mucho a este ambiente. Y en aspectos de afuera, la realidad del mundo afuera, no conozco casi nada. Sí. Entonces Ya. el hecho de ir a la universidad, de salir de aquí a la universidad, me va a agarrar horrible. Hace un año empecé a andar en bus sola, literal. Hace un año. Hace un año. Entonces es como que mis papás siempre me han cuidado mucho, me han sobreprotegido demasiado. Entonces siento que en un punto va a la universidad, va a estar horrible. Se va a pasar factura. Sí, literal. Y con eso también de que le digo de que yo siento que no soy buena casi en nada, pero soy responsable. Eso. Pero al hacer tareas también me abrumo. Entonces, por vivencias también de que él me contaba, era como que a él ya le empezaban a mandar deberes, proyectos de investigación. Entonces yo siento que, híjole, y ahora, yo me voy a abrumar demasiado, me voy a estresar y ahí va a quedar, me va a dar un bloqueo mental tenaz y ya. Entonces siento que, no sé, me va a cobrar factura todito lo que me he cerrado mucho y allá me va a tocar a la de Dios literal. Ya nada. Ya nada, ya nada. Es que Ya nada. Eso ya nada. Dices ya nada y mejor que ya lo que viene ya Creo nada. que esa es la palabra que más se dice en la universidad. Ajá. Ya, sí. Por ejemplo, yo creo que soy igual a Anita. No es como que soy tan buena en algunas cosas, pero es como que me trato de esforzar y es como que trato de ser o superar un poco a mis compañeros que sí son, bueno, tienen conocimiento. Ajá.
pero de igual manera que Anita es como que recién en este momento, en este año, mi madre comenzó a dejar un poco sola las cosas. Igualmente Anita, yo también estoy comenzando a ir en bus. Exacto. Bueno, en esto tengo que recalcar un poco que antes de que trabajar, yo he trabajado desde pequeña. Yo creo que comencé a trabajar a los 7 años. Trabajé aunque sea con mi abuelita, con mi tía, en los mercados, vendiendo cosas, emprendimientos que ha hecho mi madre, hablando. Pero solo he estado como que en ese círculo social, solo en ese círculo y pasar a otro, que tengan, o sea, que vengan cosas muy nuevas hacia mí, es algo, ¡guau! Que, uy, a mí la mente me explota de Y lo eso. último que dijo, por eso es bueno estos espacios, por eso son buenos, porque nos ayuda a poder visualizar, a pesar de que no hayamos estado todavía fuera de este círculo, nos indica que hay más, hay muchas más cosas fuera. Entonces, pues, eso también fue la situación en un inicio del tema de salir de casa, porque yo sabía que había más, sabía eso. Y cuando yo me sentía, decía, ¿por qué no voy a salir? Sentía que yo mismo me estaba poniendo esa vena. Y es como la vena que tú te pones siempre, es un obstáculo que tú mismo te lo estás poniendo, nadie más. Sí. Porque tu familia no te dice, mi hijo o mi hija, quédese por nosotros. No te dice, jamás te va a decir eso. ¿Sí o no? Vaya, dice, vaya. Sí, es verdad. Porque es como cuando ustedes tengan hijos, o cuando yo tenga hijos, o usted tenga hijos, vamos a decir, mi hijo, vaya, y súbase en esa bicicleta, o vaya, aprenda a nadar. Porque ellos ya pasaron por esa situación, ¿sí o no? Sí, sí. Es igual que donde nosotros, ellos ya pasaron por esa situación. Ya, ustedes también van a pasar porque yo lo que les estoy diciendo, no va a ser otra realidad. Porque es una situación que se maneja en la historia, que es algo que se repite. Es un bucle que se repite generación tras generación, historia, civilización tras civilización también. Sí, pero no sé, no siento que sea tanto un bucle porque, por ejemplo, en el caso de mis papás es como que a mí me cierran mucho y no me permite conocer lo que realmente yo en cambio sí quisiera conocer. Y ya tanta de no, de no, de no, de no, de no. Es como que ya, mejor me quedo en la casa, pero yo sé que hay más, sé que hay más. Pero yo sé que ese más voy a poder conocer una vez, que yo Sí. ya me vaya lejos, o sea, así como, por decirlo así, o a la universidad, o ya cuando me equivoque yo aprenda, o sea, ahí voy a saber conocer ese más. Pero mis papás, por ejemplo, no me dejan, o sea, es como que, puedo ir a esto, tengo que hacer, no, 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 ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cogiendo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso sí está bien ahorita, sí, pero no sé, siento que a veces son muy cerrados. Y yo sé que, por ejemplo, en un futuro tengo que aprender a enseñarles a mis hijos que sean independientes, Sí, ¿no? sí, Independientes. Yo dependo de mi abuelita que me cocine, no sé mucho de eso aún, pero ahora por mí es que yo estoy aprendiendo a cocinar, ejemplo, porque sé que voy a irme lejos tal vez, ¿y qué voy a hacer ahí solo? Entonces ahorita es por mí, en cambio yo tal vez cuando tenga un hijo o hija, quisiera enseñarle esas cosas desde pequeñito, de que sepa hablar, o porque hay personas que ni siquiera saben hablar por sí solas, o más míreme hablando así, Ujú. literal, yo es a veces. Entonces yo quisiera enseñarles a mis hijos así a que ellos sepan defenderse solos, sepan también el mundo que nos rodea, que siempre hay gente buena, hay gente mala, hay de todo. Entonces sí quisiera eso, y por eso no quisiera que sea un bucle como tal, sino que en cada generación que va pasando vaya existiendo una mejora. Porque peor que seguir en un bucle es, no, nada que ver. Me refiero a un bucle. Lo que dices es, me hace acuerdo cuando yo estaba también de pequeño y hasta ahora, mi mamá y las cosas que hemos pasado, lo que pasan también ustedes. Eh, Les hago una pregunta, si es que su papá o su mamá es una así gente que son serias, por ejemplo, no se ríen, ¿cómo creen que va a ser el hijo? ¿También va a ser igual? Sí. No, creo que depende. Depende, ¿no es cierto? Sí. Por ahí va donde tú quieres llegar, ¿no es cierto? Lo va por acá. Mi mamá es muy diferente a mí, carismática, es así muy alegre, muy diferente como yo soy. Yo soy bastante serio, como ustedes me han visto aquí. Yo soy así. Mi mamá es muy diferente a mí. Y es por esa misma situación que uno decide a veces salir de ese bucle. Y ahí están las cadenas que a veces nos tienen presionados. Las cadenas. A veces muchos de nosotros tal vez no vivan con nuestros padres, los que nos están escuchando, con sus padres, perdón. Tal vez tengan situaciones catastróficas dentro de su vida. Y el bucle es, por ejemplo, a mis estudiantes siempre les digo este ejemplo.
Les hacen una entrevista a dos gemelos, ya dos personas que son igualitas, que tuvieron la misma infancia, que crecieron y demás. Eh, Tuvieron un padre alcohólico, para que le golpeaba a la mamá y era adicto a las drogas y demás. Cuando son grandes les hacen la misma pregunta a los dos. Uno vive en su casa normal, tiene su familia, tiene un trabajo estable, vive aparentemente feliz. El otro, en cambio, ya se separó de la mujer, vive solo, es alcohólico, es drogadicto, ¿ya? Tiene hijos por ahí regados. Y les hacen la misma pregunta. ¿Por qué vives así? Y responden exactamente lo mismo. Al tener un papá como el que tuve, ¿qué opción tenía? Sí. ¿Sí ves? Entonces ahí rompo yo. El uno decidió, se dio cuenta de lo que estaba mal y decidió romper eso. Pero el otro tal vez se dio cuenta, pero sintió que no había escapatoria. ¿Y qué? Pues ya lo mismo. Pues mira, pero el bucle en realidad es en que se va repitiendo que esas mismas dos acciones se van repitiendo a lo largo de la vida, porque solo hay dos opciones. Ese es el bucle al que me refiero yo. Sí, porque si nos comparamos la sociedad que se vive actualmente con la sociedad que se vivía hace unos 300 años, la única diferencia es que la tecnología. Exacto, muy bien. Nada más. Ajá. Absolutamente nada más. Sigue habiendo personas malas, sigue habiendo personas buenas, sigue habiendo personas que quieren hacer daño a los demás y personas que quieren hacer bien al resto. Es más, usted dice, nunca digas que los tiempos antiguos fueron buenos, que nunca fue así. Claro. Lo único que ha cambiado fue la tecnología, hasta ahorita. Sigue habiendo lo mismo, hasta esclavitud, hasta ahorita. Y es peor que antes incluso. Porque nosotros podemos aquí estar viviendo el color de rosas. Lo que pasó, no sé si es que conocieron el tema de Jeffrey Epstein. Sí. Cosas que son perturbadoras en realidad que está pasando en este mismo momento en otros lados del mundo que ni siquiera sabemos. Ujú. Que literal fueron sacrificios también. Claro. Lo mismo que pasaba Es bien complicado. ¿Eh? Es que tú ni te imaginas, las películas te quedan cortas a lo que le está pasando ahorita en el mundo. De hecho, por eso las películas son sacadas de la realidad. Ajá, son para una especie de ejemplo para mostrarnos A veces lo algo somos bien, contrarios, bien ¿no? superficial. Que en cambio, o sea, que de las películas, o sea, es lo más, es ciencia ficción, pero es sacado de la realidad. Ni siquiera se acerca a veces a lo que pasa en realidad. Ya les pusimos más mía. O sea, poquito. Un poquito. No, es que, como les digo, yo sí tengo miedo de que habrá afuera, sí, porque siempre creo que he vivido en una burbujita, color de rosa, y que, no sé que hay más, pero no lo he vivido y tampoco quisiera vivirlo, pero tal vez en un punto me toque y tendré que afrontarlo, o sea, sí, pero, no sé. ¿Y tú qué opinas? O sea, ¿tú quieres salir? ¿Te sientes una burbuja? No, yo para nada. O sea, a ver, tengo dos partes. Mi infancia y ahorita mi adolescencia. En mi infancia yo viví con mi padre y mi madre. Con mi padre sí era, por ejemplo, estar como en una burbuja, como que no sales, yo te llevo un carro, yo te pago, yo todo, yo te hablo por ti, yo digo tus enfermedades con él. Pero vuelta, por obvias razones, estoy ahorita viviendo con mi padrastro. Y es una experiencia muy bonita con él, porque es, por ejemplo, anda, conoce, vive, experimenta, vamos conmigo, vamos a reuniones, vamos a fiestas, a reuniones de parte de él, y es como que es algo nuevo, conozco gente nueva, gente hipócrita, gente mala, gente que habla mal de espaldas, y es como que con él he conocido bastante la vida, lugares, todo, entonces yo la verdad no me siento como una burbuja. Entonces como que yo siempre como que digo, mami, vamos a esto, es como que anda, y ya sabes, como que no tanto eso. La Pues- burbuja es así, ¿verdad? Cuando tú logras romper esa burbuja, no se queda ahí. Hay una más grande. Y después de esa hay otra más grande. Entonces nosotros como profes también estamos dentro de... Ninguno es libre. Ujú. Ninguno es libre, ninguno. Ni porque tú creas que puedes hacer todo, no eres libre. Siempre estás atado a algo. Tal vez nosotros yo, atado al trabajo, atado a dar las clases. Porque yo no tengo opción de coger y no venir aquí. No tengo opción, no tengo esa opción. A menos que yo quisiera, ya, o sea, me volviera loco quizás. Y encontrar la libertad. Eso también es un tema interesante. Las personas que están locas, ellas quizás ya encontraron la libertad de salir de todo eso. ¿Cómo? Las personas que están locas. Ustedes han visto los loquitos que saben andar por ahí, ¿no es cierto? Caminando. ¿Ya? Y quizás esas personas ya alcanzaron la libertad.
Porque nosotros vivimos Sí. prisioneros. Y no me refiero a solo a las cosas malas, sino también a las cosas buenas. Prisioneros de eso. Es como que a seguir un solo estándar o cumplir eso y nuestras obligaciones como ser estudiante, o sea, cosas que te obligan a que debe ser así, Tu como camino. tal. Debe ser Tu así. camino. Eso también es algo de que hablar y mucha tela por cortar ahí. Cuando tú dices, no, es que mi vida va a ser así, o mis papás vivieron así, o mira, este es no sé, mi ejemplo que voy a seguir, cualquier persona que sea, yo voy a seguir por ahí. Y tú al ver eso, ya te sientes, este, Sí. te sientes atado en realidad. Bueno, que no tanto, sino que es más un tema filosófico de ahí, ya de sentirte así. Y es como romper la matriz, más o menos, a eso me refiero. La Matrix. Ajá, que estamos dentro de una matrix y salir de eso y las personas que... ¿Alguien ha visto Matrix? ¿Ustedes han visto Matrix? Ustedes sí han visto, ¿no es cierto? Más o menos. Más o menos. La película, ahorita tal vez no la entiendan, cuando uno ya es de nuestra edad, ya la comprenden de manera distinta y ya lo comprenden de manera distinta. Ahorita lo más, con respecto a lo que tienen el miedo de salir, de dar lo mejor, hay que analizar bien, a qué le sentimos, a qué le tenemos miedo, en realidad, qué le tenemos miedo y ver que simplemente ya nada, ya. Literal. Ya no. O sea, tomo la decisión y ya no. Pues y después ya que venga y yo me esfuerzo y continúo. Me voy a caer. Me levanto. Lo que sí les pido es que nunca se den por vencidos. Es lo peor. Cuando uno está en el piso y cuando uno le gusta quedarse ahí. Es que eso es lo peor. Pero lo que yo también les digo es que no se olviden de qué camino están transitando y qué armas tienen. Porque si bien es cierto, nuestros padres nos dejan salir y volar, digámoslo así, lo que también es cierto es que ellos no nos dan, o algunas veces se olvidan, ya sea por su estilo de crianza o tal vez su capacidad de amar demasiado o amar muy poco, digámoslo así. Sí. No se olvidan ellos de darnos las herramientas, o mejor dicho, las armas para atacar o para defender. Entonces salimos en el camino y nos posamos en ese camino. Pero ¿y si vamos sin armas, sin nuestra espada y sin nuestro escudo? Entonces el miedo ahí sí ya no sirve de nada porque no sabemos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Te va a matar. Eso es lo importante, que cuando ustedes vayan, por ejemplo, salgan de la burbuja, y es cierto lo que dice Perito, que en un momento va a haber una burbuja, ya la reventaron con una aguja, una burbuja más grande, la reventaron con 2 agujas, pero después se van a encontrar con un domo que tienen que darle a picotazos o a palazos. Pero ustedes tienen que tener también la herramienta Es lo más difícil. de cómo ir en ese camino, de qué baches cruzar. Y ustedes saben, yo incluso les he dicho en clases, que el diablo está en los detalles. Y eso es correcto porque cuando nosotros caminamos por el rumbo de la vida, por la universidad, nos encontramos con gente que tiene otras ideologías que a nosotros no nos corresponde criticar, pero tampoco nos corresponde seguir. Entonces ahí sí se hace una especie de disyuntiva. ¿Qué camino voy a cruzar? ¿El camino que está esta persona que es mi pana y que somos buenos panas y quiero seguir con él? ¿O este camino? Porque va a haber caminos en donde tú te vas a dividir con tus amigos y tú tienes que irte por otro rumbo que te va a convenir más. Y para saber qué rumbo tienes que ir, es necesario el conocimiento y cómo tú te criaste, en los valores que te enseñaron. Recuerden, eso es muy importante porque incluso, por ejemplo, en la universidad, hubo veces en la que una decisión de un segundo, te puede haber cambiado toda la vida. Es el caso, por ejemplo, en la universidad nosotros nos encontrábamos ya terminando exámenes, por ejemplo, es un ejemplo. Y mis panas celebraban yéndose a tomar. Pero en eso de irse a tomar, tú puedes pensar y decir, mediante tu estilo de crianza, todo cómo te crian tus papás, cuáles son tus valores, puedes decir, no, solo es una copita nada más, solo es un traguito. Pero ¿y si tú te vas allá y si es una fiesta y después comienzan a ver barbaridades? Porque se van a dar, ustedes van a ver, les van a calumniar de que ustedes estuvieron metidos en esas barbaridades. Pero ahí está tu capacidad para discernir, en saber en ese segundo decir sí y decir no. Pero nunca se olviden que si es que es sí, que sea sí. Si es que es no, que sea no. No un tal vez. Porque ahí eso sí de mal procede, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante. Salir al mundo, romper esas burbujas, romper esos domos que están allá en el mundo exterior. Pero sobre todo ir preparados. Las armas son muy importantes. ¿Con qué espada te estás defendiendo?
¿Es un alfiler? ¿Es un palo de pincho que no te va a servir para nada? ¿O es una espada de doble filo, como dice? ¿O es un escudo que te va a ayudar a defender? Es lo más importante. Y eso es lo que nuestros papás han obviado también. Eso es lo que están haciendo aquí. ¿Cachan? Están empezando a eso, a forjar eso. Por eso están aquí. Por eso incluso estamos todos reunidos aquí. Eso los decía, o sea, nos habla de una manera distinta. Cosas que no podemos comprender a veces. Entonces yo digo, tal vez estoy aquí por algo. Yo les he contado por qué estoy aquí. No ha sido porque yo siempre he planificado dar clases. Porque yo quise crecer como persona y después viendo eso, eh, descubro que también estoy haciendo bien a los demás. ¿Por qué dar clases de física, de competencias digitales? Eso solo es una situación. Otra situación es decir a los chicos, por ejemplo, estos conversatorios cuando uno se va a clases y les dice, a veces se comportan mal y se les dice, se les aconseja cualquier palabra que les va a ayudar y a forjar eso. Las personas no aprendemos de lo que decimos, perdón, que de lo que decimos las otras personas. Pero sí, cuando yo caigo, me voy a acordar de eso y voy a decidir la siguiente vez que me toque ya no creo. Es la situación. Y eso va a ser bueno porque les vas a contar a tus hijos. Y ellos les contarán a sus hijos y así. Y va a cambiar incluso el estilo de vida que nosotros tuvimos al de nuestros hijos. Eso es lo más importante también. Y vamos a llegar a lo que tú dijiste, el éxito. Porque recuerden que el éxito no es solo alegría, también es estar bien. Definir el éxito es muy ambiguo. Eso. El éxito es tener dinero, tener una familia feliz, vivir en paz. Correcto, por ahí va. Claro. Y tener dinero es consecuencia del éxito. Claro, es que el dinero va y viene. Estar tranquilo con los demás. Estar tranquilo, estar en paz, creo que es lo más importante de una persona. Por ejemplo, yo puedo ser millonaria, pero si tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi hijo, nunca voy a ser feliz. Entonces yo creo que sí, para mí, la felicidad y paz, tranquilidad, para mí es lo más fundamental. Siempre. Claro. Eso del miedo también nos olvidamos poner esa parte, no solo en el aspecto profesional, sino también en el aspecto de pareja. Es un Claro. buen tema también. Sí, de tomar la decisión. Correcto. Yo creo que la decisión en la vida es demasiado importante porque ahí te define y como tocar un tema en ese aspecto de lo bueno y lo malo, perdón, es por ejemplo lo que dijo el profe David, que cuando tú tomas una decisión, tu, tu vida va a depender de eso, de lo que está bien y de lo que está mal. Por ejemplo, si yo estoy con una persona que es mala influencia para mí y yo decido ya no seguirle a esa persona y decido decirle que no, que ya voy a parar de seguirla a ella, voy a otro rumbo de vida. Entonces yo creo que la decisión aquí en la parte también futura y de su vida es demasiado importante. ¿Qué crees tú de eso? Que sí, que bueno, yo creo que cada decisión tiene su consecuencia. Y que... Pero a veces nos nubla. Ah, sí, es verdad. ¿Sí o no? A veces nos nubla mucho Sí. lo que nosotros vemos en la otra persona. Lo que nosotros creemos sentir por otra persona. Claro. Nos nubla todo lo que nosotros creíamos y pensábamos antes se nos nubla. Lo más complicado es que no nos damos cuenta de que se está nublando. Y nos negamos a ver, Sí. porque creemos que es la verdad, que es nuestra realidad. Lo que dices de tomar la decisión, pero muy difícilmente cuando uno se está enamorado se logra eso. Cuando uno se lo entiende en realidad es cuando ya pasa el tiempo y lo que sentías inicialmente que está por acá arriba empieza aquí a estabilizarse y cuando nuevamente retornas a tus cabales y ahí sí ves a la persona como en realidad es. Cuando ves a la persona como en realidad es, ahí te pones a pensar, "Oye, puta, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué me metí con esta? ¿Por qué perdí tanto tiempo aquí?" Ah, Es sí. que el tiempo es lo que ¿Sí o no? se Sí. pierde, el tiempo es lo más valioso. Eso también está mal. ¿Por qué? Porque para llegar donde estás tenías que pasar por eso. Sí, también. ¿Sí o no? Es verdad. Ajá. De reprocharte, decir, chutas, es que yo no hubiera estado con este mano, con esta mano. ¿En dónde está ella? Ahí estás volviendo y estás enfrascándote en el pasado. Te estás enfocando en el pasado en vez de enfocarte aquí en la realidad. Bueno, ya pasó de aquí. Ah, ya. Sigo. Pero aprendiendo. Ahora, de- sí, pues de ley, claro. Que hay Eso. gente que no aprende. Es que eso, ajá. Sí, Sí, sí. de las personas. Sí, gente que no aprende. En eso de lo amoroso, yo creo que hay, ¿cómo se le puede decir?
O sea, en eso de lo amoroso es como que le nubla eso, le nubla demasiado, es como le comienza a poner excusas de que no, pero es que él es así, no, es que no le vean Ah, sí. y comienza Eso a también mentirse a uno mismo sobre Sí. esa Uy, persona, eso es duro. sobre esa Sí. persona. Eso es durísimo. Y cuando tú, por ejemplo, tú ya te cansas de lo que está pasando, de lo que estás viendo, de lo que creíste sobre esa persona, como que le tenías como un ídolo. Ajá. El idealizar a las personas. Idealizar a las personas, exacto. Es como que, ¡pum! Ya dejó de Un estar a tu golpe de lado. la realidad. Exacto. Se te impartió. Ajá, y es como que, ya, como esa pregunta, ¿qué hacía con esa persona? Y esa es una lección para seguir viendo cómo pueden ser las otras personas también. ¿Sabes qué es lo peor de lo que dijo Cami? Cuando tú te mientes a ti mismo. Sí. Porque después que te mientes a ti mismo y te das cuenta, ya no confías ni en ti. Y peor confías en los demás. Es cuando han escuchado a las personas, yo no creo en el amor, porque se mintieron ellas mismas. Y luego se dan cuenta que nada es real. Por eso no confían en nadie, ni en nada. Incluso les da miedo hablar con los demás por esa misma situación. Sí, verdad es. ¿Sí o no? Sí. Por eso sí es verdad que digo, pero nunca confíen en nadie. Recuerden que suena un poquito egoísta, pero nacemos solos, morimos solos. O sea, sí, siempre tienes que tener, o sea, no mostrar todo a los demás. Eso, exacto. No mostrar todo. A lo menos tu debilidad creo que es lo más que debes tener guardado aquí dentro de ti. Porque si ven tu debilidad, se enfocan a eso y es como te pueden derrumbar, destruir. Y eso Claro. también enfoca mucho Sí, en los tanto detalles. Exacto. En los detalles, ahí se ve eso. Ahí se ve bien eso. Ujú. Cuando- Y eso, esa parte que tú dijiste que se enfoca en los detalles, en las cosas malas, en las debilidades que tenemos, aunque ustedes no lo crean, no es que esto sea mal, y eso es otro tema muy importante. Sí, No es que sea mal, nosotros como seres humanos también tenemos una especie de, una parte tenemos asperezas. homo, digámoslo así. ¿Qué significa eso? Que tenemos una parte como de instinto, y nuestro instinto es subirnos encima de los demás que nosotros consideramos débiles. Y cuando nosotros mostramos nuestra debilidad por instinto, eso va un poquito más allá, digamos, ya una especie de metafísico, cuando se estudia esa parte de la metafísica, ya hemos de hablar acerca de eso también. Pero en base a nuestro instinto, nosotros actuamos y nos cargamos delante de las personas que vemos débiles. Eso es innato del ser humano. Trata de ser posesivo con esa persona también se podría decir. Claro, trata de cargarse, trata de estar encima, como que, ¿por qué me demuestra esa debilidad? Y nos subimos. Entonces, por eso es guardarse, o sea, no demostrar las cosas que tenemos como debilidad, porque esas cosas son nuestras. Y trabajamos en eso. Se debe trabajar en silencio prácticamente. Y sí demostrar lo que queremos demostrar, que es una persona trabajadora y de éxito. A pesar de que tengamos miedos, pero seguir continuando en eso, sabiendo que ese miedo no nos hace cobardes o estancados, sino que nos ayuda a ser mejores. Eh, con respecto a esto de las parejas, a veces nosotros nos enfocamos en las asperezas. Y correr de esas cosas es cuando nosotros vemos que no es la persona indicada. Me refiero a que todos nosotros tenemos cosas, fallos, algunos de fábrica, otros que vinieron incorporándose después. De fábrica. ¿Sí o no? Sí. Y cuando uno entiende que también uno falla constantemente y que casi a diario, por no decir siempre, a cada minuto, se da cuenta que la otra persona también falla y que aún así quiere estar con esta persona. Creo que ahí vamos entendiendo lo que es realmente sentirse bien con esta persona y amar a esta otra persona. Porque yo, a pesar de que la otra persona tenga fallos, inconvenientes, yo afronto eso, soy feliz y no le voy a estar reprochando. Acojo eso y es como yo mismo, porque luego se van a crear una sola carne, como dice la palabra. Y ser una persona no significa tú mismo estarte reprochando. ¿Por qué haces esto? ¿Sí o no? Si bueno, ya hiciste esto, vamos, mejoramos. Hablo yo mismo. Y es así cuando estás en una pareja. Mejoramos juntos y damos lo mejor. Porque si tú te caes, yo te levanto. Si yo me caigo, confío en que tú vas a hacer lo mismo. Ese es también un tema interesante, ¿no? Muy interesante. Ajá. ¿No? Sí, la verdad es que sí. No sé si, bueno, en algún punto les va a pasar a ustedes. Espero que sea lo mejor. También porque a pocas personas creo que les pasa también eso. Cuando uno se siente apoyado y también, a pesar de que yo sentirme libre de mostrar mis fallos. Porque a veces uno siente miedo al principio y a ustedes les ha de haber pasado si que han tenido novios.
al principio mostrar tal vez lo que yo creo que no estoy fallando, y mejor no lo muestro al principio, ¿ya? Pero después es que llega un punto de desequilibrio que ya no voy a poder controlar más eso, y en algún punto, tal vez de las iras, tal vez de alguna situación, lo saco, y la otra persona se asusta, o tal vez ustedes se asusten, ajá, Sí, sí. pero ahí viene también otra situación, que no me refiero a que simplemente trates de entender a la otra persona, porque la empatía también tiene su lado complicado. Y la empatía, si es que tú eres demasiado empático, vas a estar viviendo por la otra persona y se va a crear un apego emocional. ¿Sí o no? Ahí está otro, mira. Sí. Otro tema. Sí. El apego emocional es feísimo. De ley. Nunca me ha pasado, Ah. pero sí lo he visto. ¿Cómo les pasa a mis compañeros? Me han dicho así, pero ¿qué me ha pasado? Bien cortos. Ajá. Cuando dependes de algo, o sea, es como que necesitas de una persona. Y incluso se romantiza eso, cuando sí te necesito. Las canciones románticas lo dicen. Te necesito, es el Pues apego sí, yo emocional creo que hay dos más. partes de ese te necesito. Por ejemplo, no sé, yo lo veo así. Por ejemplo, un te necesito es como que, o sea, ya yo confío que tú estés siempre para mí. Pero el otro es como que te necesito, es que ya estés conmigo, que ajá, ajá, ajá. O sea, yo lo siento así. ¿Alguien ha visto la película Ella? Ella. Sí, cuando se enamora de una inteligencia artificial. Ya, ¿Sí viste usted? más o menos. Verá, de lo que Me trata acuerdo. es que de un joven que, bueno, está así como un poco triste, que ya ha pasado tiempos, me parece. Yo al principio pensaba que la mujer se había muerto, ¿ya? Y después, bueno, es lejos, cuando ya nosotros, los seres humanos, solo nos encargamos de redactar tarjetas con nuestro toque humano. Aparece una empresa que vende una inteligencia artificial en una computadora, va él y compra la inteligencia artificial porque ya no tiene más que hacer. Y luego comienza a ir incorporándose a ella y viendo, y se enamora de la inteligencia artificial. Y ella se enamora de él. Entonces ella sigue avanzando. Mira, si eso pasa, para la inteligencia artificial aprende a hablar en cuestiones de segundos. Para ella pasa rapidísimo, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero los humanos estamos limitados, pues. Ujú. Después de la casualidad que nos ha dado muerte, que solo se han separado. Y lo que dijo cuando ya van a firmar los papeles de divorcio, porque lo habían pospuesto constantemente ellos, es que a él le da miedo tener una relación real, que solo le gusta vivir una relación utópica con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial siempre te va a buscar a ti la forma de hablar contigo y poder llegar al diálogo. A pesar de que en eso conlleve que no veas los sentimientos por la otra persona, como una relación ideal, ideal. En cambio, cuando tú estás con un humano, va a ser algo distinto, pues. Y a él le daba miedo eso. Y ahí fue como totalmente distinto para mí. La película tornó desde otro lado de la moneda. Luego él dejó eso a un lado, fue con la inteligencia artificial y al final de la película, bueno, casi el final, la inteligencia artificial sigue avanzando y después tenía más de 100 amantes juntos. Porque ella lograba sentir esta conexión con diferentes personas, incluso diferentes sistemas operativos. Creo que ¿Sí o no? Creo que sí. Sí, al último ya. Ahí está la relación. Y él después se sintió como que nada, Es que también. porque vivía solo una ilusión. Porque ya fue, imagínate ese nivel del que está la computadora y el que estamos nosotros. Chévere. ¿Sí o no? Sí. Y creo que nos pasamos mucho de tema. Al principio estábamos hablando del éxito, Del de la éxito, del aspiración futuro. y del futuro. Y ahorita hablando Es que de... No, creo pero que igual. igual. Topan mucho. Claro. sí, incluso de ustedes mismos, amigos. Como que ese tema de pareja, sí, que será, bueno, ustedes deben saber más. Claro, con más experiencia. Pero es como que sí, bueno, como una es como que va viviendo poco a poco y sí siente el miedo de conocer a más personas. Claro. Sí, Claro, obvio. claro. Póngase, Futuro Lexi. literal, sí, tiene mucho que ver. Claro, sí, es que eso se define mucho. Ajá, es un futuro y es una decisión. Creo que una persona a sí misma como te puede ayudar, también te puede acabar. Sí, Totalmente. Entonces sí, literal es el futuro. cuando ya vas adquiriendo nuevas responsabilidades, es imprescindible tener una pareja. Es imprescindible. Por algo es así la vida. Por algo se creó desde un inicio así. Después, cuando ya vas teniendo más responsabilidades, ya es poco probable que tú puedas manejar todas las cosas por ti solo. Necesitas un complemento. Todavía, ajá. Como quien dice, hay un refrán que dice, una persona te puede convertir en rey, pero esa misma persona te puede convertir en verdugo.
Entonces es importante también, como estábamos hablando acerca de lo profesional y el éxito y el futuro y también el temor hacia el futuro. Entonces también tiene que ver con el éxito, la pareja también. Y Eso creo que tal. esta, un poquito erróneo decir que nosotros tenemos más experiencia, experticia tal vez, temple tal vez, Pero más experiencia. Sí, perdón, Yo me he claro. equivocado más veces que ustedes, estoy seguro. Eso sí. Me preguntaban la otra vez justo lo que dice el profe. "¿Pero usted por qué sabe tanto?" Dice. "¿Qué pasó solo estudiando?" No le digo. Yo me he equivocado más veces que usted. Y así hemos aprendido más, no saben. haciendo saber. Eso en cuanto a las parejas. No, en cuanto a las parejas es más importante, yo pienso, mm, leer de tipos de personalidad, de cómo son las personas, cómo se pueden comportar. Porque si bien es cierto, estamos en la vida para caernos, estamos aquí para caernos, para fallar, pero tampoco vamos a ir a fallar cada rato. O sea, hay libros en donde hay personas que fallaron y podemos leerles, ¿cachan? Yo fallé cada uno. Me acordé de que hay personas que ven el horóscopo para ver con quién puede estar. Sí, ¿qué? Ah, no, viendo el horóscopo para ver. No, ¿será Leo. que Ya, es que también ahora es muy diferente a como era antes. Por ejemplo, ahora como dijo el profe, es como que deciden estar con una persona por su horóscopo, por su vestimenta, por sus creencias, por lo que tenga. Por los links de Facebook, de Instagram, Exacto. por los seguidores? por los Aquí seguidores, se match. por cuánta carne tú muestras Ah. en fotografía. Sí, también. Y no sé, se ha cambiado. En esa parte sí ha cambiado mucho lo anterior con lo actual. ¿Y ustedes? ¿Cuál es la tecnología? O sea, Ustedes van a otra realidad. A esa realidad. sí, Al problema, al problema que les decía de la inteligencia artificial. sí. A eso van ustedes. Que nosotros vivimos de una manera distinta a nuestra realidad actualmente y ustedes van a eso. Entonces, por eso es importante. ¿Y qué más podemos decir sobre esto? Es que estos temas son para Para podcasts otro- diferentes. Para Otro episodio, parte 2. Es que también es muy interesante eso de las parejas. Experiencias y, ¿cómo se llama? Aspiraciones a futuro aplicado, le ponemos de. Ay, no. Y ya yo creo que ya llegó la hora de despedirnos Sí. por este capítulo. Entonces, Yo creo que sí va a haber una segunda parte nos de vemos esto. la siguiente ocasión con un nuevo episodio de Mato Bellando. Muchas gracias por vernos. Nos vemos.